Bueno, perdonad estos minutillos, espero que me descuente luego pertinentemente. Decía, resolución del Parlamento Europeo de octubre del 2010. El servicio público de radiodifusión es una espina clavada en muchos medios de comunicación comerciales, dice, y el resultado es una creciente hostilidad por parte de los editores. Algo apuntaba Alejandro en la intervención, y es verdad que corren malos tiempos para todos los medios, pero una salida fácil de los medios privados es pedir la reducción de los medios públicos para aumentar, y es legítimo por su parte, si no cuadran sus cuentas de resultados y la publicidad mengua, intentan solventar ese problema, piden al gobierno, y eso se traduce en lo que el Parlamento Europeo ya ha constatado, ¿no? Esa espina clavada en muchos medios de comunicación comerciales que ven ahí, en la merma y la reducción de los medios públicos, la solución a sus necesidades. Otra conclusión, sufre una creciente, los medios públicos, dice el Parlamento Europeo, en la mayor parte de los países supervisados, sufren una creciente presión y politización, una financiación deficiente y una reputación menguante. Son muchos los países en los que se pelea por la cuota de mercado y ello hace que lo que se oferta en la parrilla no sea precisamente ejemplo de lo que todos podríamos entender como televisión pública. Eso también tiene que ver, por tanto, con esa merma de reputación. Estoy hablando en el marco europeo. Una tercera conclusión, dice el Parlamento Europeo, en algunos Estados miembros los medios de comunicación públicos ven su existencia amenazada. La política audiovisual de la Unión Europea no puede verse limitada, y esto es una autocrítica del propio Parlamento hacia lo que muchas veces hace la propia Unión Europea. Dice que la política audiovisual de la Unión no puede verse limitada a intervenir en casos de compensación excesiva. No puede verse limitada simplemente a velar por el cumplimiento de las normas del mercado. Da un paso más y, en ese sentido, esta resolución del Parlamento Europeo, aunque habrá alguna ponencia posterior que abundará más en ello, llega más lejos. Bien, en esa misma resolución el Parlamento se pregunta por la aportación. ¿Cuál es la situación? ¿Qué aportan o pueden aportar los medios públicos de comunicación? Entonces dice, el Servicio Público de Radiodifusión aporta una contribución esencial a la producción audiovisual europea. Creo que es incontestable. En España el 6% del presupuesto para apoyo al cine, por ejemplo, a la diversidad e identidad culturales, al pluralismo, a la cohesión social, a la promoción de las libertades fundamentales y al funcionamiento mismo de la democracia. Clave y fundamental esta vinculación entre medios públicos potentes que cumplen con sus cometidos y la garantía y la calidad de la democracia. Dice también acceso en los medios públicos deben asegurar, y hay que asegurar, el acceso a la información independientemente de la capacidad de pago de los consumidores. Una tercera cuestión de esa resolución del Parlamento Europeo dice: la misión específica del servicio público de radiodifusión en la era digital, momentos de cambios tecnológicos que recordaba antes Héctor Maraval, consiste en poner los contenidos mediáticos al alcance de la mayor cantidad posible de ciudadanos europeos y mantener un espacio público con el objetivo de superar la fragmentación de audiencia. Eso es lo que el Parlamento Europeo, en resolución de octubre del 2010, nos recuerda a los ciudadanos y recuerda a los Estados, a los que insta a cumplir y a velar para que estos objetivos se cumplan. Otro informe informe previo a esta resolución del eurodiputado popular belga, eurodiputado del Partido Popular Europeo, Ivo Belet, dice que la independencia de los organismos públicos de radiodifusión puede estar en peligro en Europa, primero a través de la politización de los nombramientos de la estructura organizativa del medio. En España hemos seguido esos avatares, pero en todos los países europeos, Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Director General, etc., hay una creciente politización y pide que los miembros
de las juntas directivas sean nombrados con criterios de competencia y de conocimiento del sector de los medios de comunicación. Un riesgo cierto, la politización. Un segundo, dice, la independencia se ve amenazada cuando no existe una financiación estable a largo plazo. Estamos viendo en qué situación está atravesando en este momento Radio Televisión Española, con un contrato programa que todavía no está firmado y con una peculiar ley de financiación. Dice que si los gobiernos financian a los organismos públicos a través del presupuesto anual, dice este informe, estos organismos son vulnerables a interferencias políticas. Bueno, eso es lo que nos dice el Parlamento. Podíamos tirar del acervo comunitario otras resoluciones, otras directivas para apoyar lo que es una de las claves de por qué el continente europeo presenta un panorama televisivo diferente al resto del mundo. Porque en Europa la televisión pública es uno de sus principales actores, mientras que en otros países es absolutamente residual. Y esa importancia de la televisión pública en Europa, con sus altibajos, sus pros y sus contras, sus momentos de control político y sus momentos de más independencia, tiene que ver o explica el valor de referencia democrática y de referencia de moral que, con todas las salvedades y críticas que pudiéramos hacer, tiene Europa en el mundo. Y en eso tienen mucho que ver los trabajadores que han nutrido y que nutren las radios y las televisiones públicas europeas. A la luz de ese informe del diputado popular europeo Ivo Benet, está claro que hacen falta mecanismos estables de financiación, es evidente, y por otra parte un control democrático de los medios, que no es única y exclusivamente el control parlamentario. Entonces, el papel de los trabajadores, decía, de los medios públicos, que han hecho precisamente para aumentar ese control democrático de los medios, en medios que en muchos casos tienen una historia de manipulación y de control político por parte del gobierno de turno. Radio Televisión Española se ha logrado dotar, después de muchos años de peleas y de luchas, y Rafa podría decir mucho de esto, de un estatuto de información y de un consejo de informativos, del que luego hablará Rafa más adelante, ¿no? Que otorga a los profesionales una responsabilidad importante en la vigilancia de los contenidos y de los principios que deben inspirar los medios públicos de comunicación. En el caso de la BBC, el Trust aprueba las líneas maestras, los guidelines, y controla que las informaciones de la BBC mantengan los estándares de precisión y de imparcialidad. Ese Trust, que es el antiguo Consejo de Gobierno, está formado por personalidades absolutamente independientes, y todos tenemos en la memoria enfrentamientos, por ejemplo, a cuenta de la Guerra de las Malvinas, entre el gobierno de turno, en este caso el de Blair, con la propia televisión pública británica. En Francia funcionan los medios públicos, también en algunos privados, la Sociedad de Redactores, Société de Redacteurs, que otorga también esa posibilidad a los propios profesionales de control y de vigilancia de los principios inspiradores del servicio público. En Alemania, la ZDF, la ARD, la RAI, no tengo noticias, he hablado con los corresponsales que haya este tipo de participación. En cualquier caso, es importante comprobar cómo ese control democrático que el Parlamento Europeo anotaba como déficit está no solo en manos del control parlamentario, más bien menos, sino que es fundamental que los propios trabajadores de los medios públicos lo asuman a través de estos instrumentos de los que hemos hablado. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que la crisis llegó, hay una pérdida de empleo en los medios públicos en los últimos años. En el caso de Radio Televisión Española, en este momento son 6.454, más aproximadamente un 10%, yo creo que algo más, que por ley permiten de contratos temporales. Es evidente, si queremos comparar, por ejemplo, esas cifras con las alemanas, habría que incluir a los 10.000 de las televisiones autonómicas para poder equiparar unas cifras con otras. En el caso de la Televisión Española hemos dicho de 12.000 a 6.454, más del orden de 800 contratados. La RAI no ha sufrido hasta este momento, según me decía su corresponsal la semana pasada,
grandes pérdidas de empleo. El Ministerio de Economía, que es el que controla el canon, lo pasa íntegramente a la RAI, emiten publicidad también, y parece que no ha habido hasta el momento recortes significativos. En el caso de la BBC sí, es verdad, de 27.000, que era un poco su plantilla estándar hace unos años, estamos en 23.000 más o menos, pero hay reajustes que afectarán en los próximos meses a unos 1.000 trabajadores más del Servicio Mundial de la BBC y de los servicios digitales. Las emisiones en español, por ejemplo, han caído. En el caso de la televisión alemana, la ZDF, que es estatal, y la ARD, que es funciona como cadena, pero son televisiones de los Länder, que tienen mucha programación autonómica y propia, pues están en torno a los 23.000 en este momento. Y no parece que hayan sufrido cambios significativos. Por tanto, sí ha habido pérdidas. Me he saltado el caso de Francia, donde ha habido ya reajustes en los últimos 2 años, y está habiendo algunos que han supuesto la pérdida de 1.000 empleos. No he logrado encontrar, a pesar de que hablé con Pierre, su corresponsal, los datos de la radio francesa, de cómo estaban en este momento. Bien, básicamente, y hago la pluma, las amenazas podría ser un poquito las amenazas de Francia, control creciente del poder político, cerco a los medios públicos, hecho ronda de corresponsales para obtener, digamos, esta sintética información que está aquí. En Alemania igual, es verdad que en los consejos de administración participan iglesias, sindicatos, partidos, pero todos y cada uno de sus miembros buscan esa cuota de representación. Por tanto, ha habido muchas acusaciones de influencia y manipulación. En España, problemas serios de financiación, estos programas a coste cero en los que nos hemos embarcado, que supone un serio riesgo porque son programas que alguien entrega y por tanto es imposible velar si eso está de acuerdo o no con los principios que inspiran lo que es un medio público de televisión. En Italia, cito a Economist, esa que dice que desde la oscura época de Mussolini el gobierno italiano no interfería en los medios de comunicación de forma tan abierta y alarmante, y en Gran Bretaña ya hemos visto que se ha visto obligada a controlar drásticamente sus gastos y a establecer un plan para reducir su tamaño. En España, aparte de problemas de financiación ya esbozados, se me olvidaba lo de la amenaza de reducción de la oferta pública a la luz de esa iniciativa del Partido Popular de suprimir uno de los múltiples. La cuestión es, en este magma de cambio, de reducción de costes de puestos de trabajo, ¿quién piensa en independencia y en pluralismo? ¿Quién piensa en independencia y en pluralismo en tiempos de crisis? Es verdad que el foco está en otro sitio, pero es verdad que como ciudadanos debemos ampliar ese foco. Debemos hacer retroceder la cámara y hacer un plano máster para ver exactamente todas las amenazas que se ciernen sobre la radio y la televisión. Y acabo, la defensa del empleo y del sector público audiovisual es, por tanto, creo que es una conclusión que se extrae de lo que he dicho hasta ahora, es la defensa del derecho de los ciudadanos a disponer de una oferta audiovisual diversa, gratuita y de calidad, y de una información veraz, independiente y plural. Muchas gracias.